Vamos a otro tema, volviendo aquí a nuestro país. Cerca de 60 residentes del edificio Euromarina 2 en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, fueron evacuados de manera preventiva por un nuevo socavón de 30 metros de profundidad que se originó en Reñaca. Vamos a analizar esta compleja situación en la que otra vez un socavón está generando alerta en este sector. Estamos para esto junto a Álvaro Peña, ingeniero civil en construcción, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además director del doctorado de Industria Inteligente. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Hola, buenos días, gusto saludarlo. Bueno, lo primero es cómo definimos este socavón. ¿Es similar al que ya conocimos el año pasado o tiene características completamente distintas? Bueno, el que vimos anteriormente en el edificio Kandinsky yo creo que nos enseñó y nos ilustró un poco los mecanismos de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, estamos experimentando algo similar. Y si lo queremos caracterizar con algunos aspectos, por un lado, aquí hay los fenómenos y los efectos del cambio climático. Después de grandes sequías, se vienen lluvias intensas, gran cantidad en poco tiempo, y eso también afecta el desarrollo inmobiliario que se ha tenido ahí, de colectores que hubo en su momento, con urbanización, con una cantidad de edificios y calles muy inferior a lo que tenemos actualmente. Por lo tanto, se junta la tormenta perfecta, mucha más agua, agua superficial de correntía, colectores que ya estamos viendo que no están preparados, están probablemente sobrediseñados, y además yo creo que también hay que mejorar los instrumentos de planificación y el plan regulador. Yo creo que esta zona, que ya le podríamos pasar allá a hablar de una zona saturada, posee grandes riesgos. Se puede construir en todos lados, pero los riesgos son los que estamos viendo. Suelos erosionables, suelos más bien degradables con el agua fácilmente y que se generan inestabilidades de forma rápida. Ya, es que eso te quería preguntar, porque tú dices, ¿se puede construir en cualquier tipo de suelo o en casi todos los suelos? Porque claro, las tecnologías han ido avanzando, pero aquí hay una pregunta como del origen de los tiempos, que era si se podía o no construir aquí, y aquí hay un problema de infraestructura con el tema de los colectores, pero ¿qué rol juega el tipo de suelo? Más allá de que evidentemente además se estresa porque hay un cambio climático, porque falta la infraestructura, etcétera. ¿El suelo juega un rol? Claro, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, pero dentro del se puede o se debe. O sea, se puede si hay aspectos tecnológicos, como hemos dicho, hay tecnología de construcción, hay normativas que la avalen, hay aspectos legales, se puede. Pero ese se puede debe ser con una serie de premisas y una serie de advertencias, por así decirlo, de riesgo. Y ahí entonces donde viene este posible se debe, ¿no? O se debería. Y en ese se deberían entrar estos instrumentos de planificación que tienen las ciudades, en donde deberían de alguna forma alertar cuáles son las zonas con más peligro, cuáles son las zonas con más riesgo, y en ese sentido, cuáles deberían ser las mitigaciones o incluso las prohibiciones para algunas alternativas de construcción. Ya, Álvaro, ¿y qué tan profundo están construidos estos edificios, las pilas que lo sujetan hacia abajo? ¿Cuántos metros están enterrados? ¿Se cumplió aquí algún tipo de normativa? Esto que vemos es más que nada visual, es como la parte de arriba del suelo. ¿Están bien enterrados los edificios? ¿O usted con su experiencia, Claro, con lo que ha visto, nos podría decir que se corre el riesgo de que en la próxima lluvia el edificio se desplome? ya, es lo mismo que nos ocurrió la vez pasada. Aquí no se ve un riesgo de integridad estructural de los edificios. Ya. La mecánica de suelo, el estudio geotécnico, el diseño de cimentaciones y todo lo que tiene que ver con la interacción suelo-estructura cumple los requerimientos estructurales, por así decirlo. Aquí estamos hablando de escorrentías superficiales, en donde vemos colectores de aguas lluvias sobrepasados, donde vemos que las laderas ya no están infiltrando lo que infiltraban antes, porque ahora hay hormigón, ahora hay asfalto. Por lo tanto, es otro aspecto. Estamos hablando de aspectos de serviciabilidad. No hay riesgo de que el edificio se caiga bajo ninguna circunstancia. Eventualmente podría haber un terremoto mañana y no le va a pasar nada al edificio. Bueno, probabilidades pueden haber existentes, muchas, pero en la línea que lo quieres llevar ahora no están en riesgo estos edificios. Ya, qué bueno. Y eso, perdón, es porque están construidos, cimentados sobre rocas. ¿Se ha explicado la diferencia? Porque siempre se dijo, desde el comienzo de los tiempos, que no se podía construir sobre arena, que este era un sector dunar, que las dunas no, en el fondo no entregaban las garantías, bueno, además de afectar ese campo dunar. Pero lo que han explicado algunos es que en el fondo van anclados tan al fondo, digamos, estos edificios, que sería un cimiento sobre roca. ¿Eso es así? ¿Eso es lo que le da estabilidad al edificio y tal vez lo que está en el entorno no es tan estable y sí sufre estos deslizamientos, pero el edificio no cae?
A ver, muy pocos edificios en Chile están fundados o apoyados directamente sobre roca. Ya, o ¿Ya? sea, no es sobre Muy roca, difícil. No, pero sí es no sobre es sobre roca. un terreno, Es un terreno suelo compacto, bueno, ¿no? es un terreno competente, es un terreno bueno, en el que cumple las condiciones y cumple las normativas sismorresistentes que tenemos en nuestro país, que son muy, muy exigentes. Por lo tanto, han pasado eventos pasados y presentes sin ningún problema. Ya. Álvaro, ¿y qué se puede hacer allí en la zona? Pues ya tuvimos el episodio del año pasado, este es el tercer socavón, y uno dice, bueno, quizás ahora viene una lluvia el jueves o quizás en invierno y puede aparecer otro socavón. ¿Qué se puede hacer allí para revisar todo el sector de las dunas, para eventualmente cambiar los colectores, ampliarlos, porque está lloviendo una cantidad de agua que no habíamos visto nunca y por eso revientan de alguna manera los colectores? ¿Se puede hacer alguna obra mayor, un análisis, un diagnóstico, algo que permita mitigar y ponerse de alguna manera el parche antes de la herida ante futuras crecidas? Sí, bueno, yo creo que hay como varias líneas, una de corto Sí. y de mediano y de largo plazo. De corto plazo hay que revisar, bueno, estos colectores son del MINBULS, del Servio, no son del Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto no es el efecto que tuvimos antes con Candís, que son colectores menores. Pero inmediatamente se debería hacer una revisión ya del estado y de su limpieza. Y por otro lado, empezar a ver un proyecto de incremento de de su envergadura de colección, porque el agua que están recibiendo ahora no tiene nada que ver con lo que fue hace 20 años. Y por otro lado, de la misma forma que también hay que ver los aspectos de los incendios. Para trabajar, para mitigar los efectos de los incendios de los veranos, hay que trabajar en los inviernos. Para ver que estos colectores no fallen en invierno, hay que trabajar en verano. Entonces se debería tener un mantenimiento preventivo por lo menos 6 meses antes de que ocurran los eventos. En incendios debería ser ahora y para los inviernos, para las lluvias, debería ser en verano. Álvaro, estos colectores que ahora fallan y se saturan porque son demasiado pequeños, ¿eso está en norma y la norma subestima la cantidad de agua que va a caer? ¿O es que debiese efectivamente haber habido colectores más grandes según la norma? No sé si están en regla o no están en regla. A ver, yo entiendo que están en regla, pero están en regla para cuando se construyeron. ¿Ya? Lo que tenemos ahora, si nos damos cuenta, antes existía, por ejemplo, solo este edificio. Pero si nosotros vemos la foto, ahora, este edificio es de más de 20 años. Si nosotros vemos la foto de ahora, probablemente llegaron 4 o 5 edificios más con sus calles. Por lo tanto, toda agua lluvia ya no va a infiltrar al suelo, va directamente a llegar a este colector. Entonces, la carga de agua que están llegando a los colectores es mucho mayor a la que fue prevista. Y por otro lado, si no se ha hecho un mantenimiento preventivo, como les digo, en verano, en la limpieza, en sus accesos, en donde podamos tener velocidades de agua buenas para que este colector funcione, no tendríamos estos problemas. Entonces, es una suma de cosas. Está llegando más agua al colector y por otro lado, el mantenimiento probablemente del colector no ha sido el adecuado o seguramente pudo haber habido alguna intervención que habría que revisar, porque seguro con las nuevas urbanizaciones que se han generado, probablemente la idea inicial con que fue diseñado este colector ha cambiado. Ya, eso está en investigación, entendemos, pero ahí me pierdo quién debería ir haciéndole la exigencia, porque en el fondo, ok, había un edificio con un colector y después llegan varios edificios y terminan todos decantando al mismo colector. ¿Quién permite eso? Porque lo que uno entendería es que cada edificio que se pone ahí tiene ciertas exigencias y esas exigencias debiesen también suponer aumentar la capacidad de los colectores para que esto no termine ocurriendo como ha ocurrido. ¿Dónde se falla ahí? Ya, sin entrar en la parte legal, que no es mi especialidad, pero yo creo que tenemos que ver quién es el dueño de este colector o quiénes son los dueños de este colector. Por lo tanto, de alguna forma, el propietario de este colector es el que tiene que hacerse responsable de su mantenimiento, su verificación en el tiempo. Ya, y uno Y entiende por que otro es el lado, Servio en este caso, ¿no? Incluso la claro, municipalidad le había advertido al Servio hace un mes que tenían que revisar este colector porque estaban aproblemados o preocupados. y por otro lado, las comunidades que van llegando, los que van teniendo permisos de construcción, pasan por instrumentos de planificación que tienen que revisarse. Entonces aquí yo creo que es un trabajo conjunto entre la ciudad y los organismos estatales como el Servio. En el otro caso anterior había sido el Ministerio de Obras Públicas. Entonces aquí yo creo que es un trabajo compartido entre el municipio y el Servio. Claro, pero todavía estamos a tiempo de hacer planificación pensando además que está todo mapeado, que esas no son tomas, sino que son edificios que fueron edificados con permisos, con planos reguladores. Eventualmente uno lo piensa así en el papel mirando desde arriba que sería bastante fácil ver dónde hay que ampliar cada uno de estos colectores. Pero quería preguntarle, Álvaro, por otras zonas de la quinta región o eventualmente del país que usted vea que están enfrentando un riesgo similar al que vemos en Reñaca y que lo vimos también en Concón con el edificio Kandinsky. ¿Se puede repetir esto en otros puntos de Valparaíso, no sé, en otras comunas o bien en otras ciudades de nuestro país?
Si nosotros analizamos Chile, Sí. esta larga y angosta faja de tierra, Y sufría. colindante al mar y sufría, todas las ciudades costeras tienen estos problemas, y sobre todo cuando tengamos elevadas pendientes. Entonces, ¿cuáles deberían ser las características? Ciudades costeras, donde el suelo predominante sea arena, y tengamos alturas importantes como las que estamos teniendo en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón. O sea, ¿Cuáles Iquique, serían por ellas? ejemplo, En sí. Puerto Montt, Iquique, Talcahuano, o sea, ciudades donde tengamos pendientes altas y tengamos este tipo de suelo del borde costero. Ya, Y sumado a estos fenómenos, a los efectos del cambio climático, con intensas lluvias después de largas sequías. ya. Y allí la planificación para hacer, no sé, un edificio en Iquique, en Viña o en Talcahuano, ¿considera los ejes estructurales más o menos similares en cada una de las zonas o se ve la particularidad del terreno, de la ciudad, la pluviometría, cuál es la capacidad del viento y cuál es el movimiento que tiene el sector o no? Hay exigencias normales, Macros, básicas, y ¿sí? luego hay macros, y luego hay específicas por la tipología, el tipo, la zona geográfica donde está, la pluviometría de la zona y las características geotécnicas del suelo. Una arena de duna es distinta a una arena de playa, por ejemplo, es distinta a una arena, hay distintos tipos de arenas también. Y por ejemplo, la arena que estamos viendo ahí es una arena más bien limosa, que tiene bastante contenido de materia orgánica, por lo tanto, tapa, filtros, son distintos tipos de suelo. Entonces, en ese análisis se hacen detallamientos o análisis particulares. Ya, ahora igual uno se pregunta, entiendo que se toman en consideración factores macro, factores locales, pero viendo lo que ha pasado, Álvaro, uno empieza a preguntarse si la normativa no se está quedando corta para la realidad, digamos, si no se planificó en otros tiempos, con otras capacidades. Ahora no sé, cayeron, no me acuerdo la cantidad. 56 creo que fue. ¿Cuánto? 56 Ya, más o menos. 56 milímetros en 6 horas. Pero ¿qué pasa si mañana caen 200? Ha pasado en otros países, lo hemos visto, no sé, en países árabes, por ejemplo, cayendo 100 milímetros en 3 horas. En el fondo como que la normativa se ha ido quedando corta para el comportamiento errático también que está teniendo nuestra naturaleza. Ahí ya no es solo normativa, también me pregunto cuánto se hace por actualizar, por revisar, por ponerse en nuevos escenarios. ¿Se hace eso? Bueno, lo hemos visto con nuestra norma sísmica, por ejemplo, después de cada evento sísmico catastrófico se hace una revisión completa, lo vimos con los tsunamis también, y yo creo que el país está haciendo una revisión completa por los efectos del cambio climático, y estos aspectos más bien urbanos, yo creo que necesitan una actualización urgente. Pero lo que quiero decir es que sí se hace. Ya. Revisiones de nuestras normativas se hacen periódicamente y en general esas revisiones se hacen después de algunos eventos o de algunos sucesos o riesgos, por ejemplo, como el que estamos enfrentando. Claro, Es porque probable ahora... que pronto se genere alguna normativa de aspectos de planificación urbana en zonas de dunas o en zonas erosionables, casi con seguridad. Ya, porque uno esperaría que ahora ya esté, entiendo que ya está, un mapa de riesgo de la zona. Cuando estaba el Kandinsky se hizo un mapa de riesgo, eran como 15, 16 edificios que estaban en una zona roja. Uno se imagina que no es necesario que un edificio se caiga para empezar a mirar con qué colector está funcionando cada edificio, qué sobrecarga tiene el terreno. ¿Se estará haciendo? Porque si esperamos a que se caiga un edificio para hacerlo, así como un terremoto nos hace actualizar, un tsunami nos hace actualizar, aquí ya con 3 socavones, me imagino que es una alerta suficiente para hacer esa actualización. Sí, o sea, yo lo que he visto, por lo menos de los entes gubernamentales que controlan y rigen en este tipo de aspectos, en la Geomin, MOP, vivienda y urbanismo, están trabajando, están actualizando, y ahí yo creo que la colaboración en conjunto con los municipios debe ser estrecha. Se están haciendo, a lo mejor no en las velocidades que la gente espera, pero confío que de aquí hay que sacar algunas lecciones, sobre todo las lluvias que van a venir, y es probable que el próximo año seguiremos con lo mismo. Ya, Álvaro, y en su mirada y como experto y además que está ahí en la región de Valparaíso, que ve todos los días estos edificios, el campo dunar ya hemos hablado de que está saturado, que nunca se debió haber permitido quizás construir con tanta masividad en esa zona. Hoy día, ¿cuántos edificios de más hay ahí en el campo dunar de Reñaca? No sé si decir el número y decir de más, pero claramente, desde lo que fue en su comienzo, cuando comienzan estas construcciones, que habrá sido el 10% de lo que tenemos ahora, podía manejarse y podrían preverse y podrían controlarse de alguna forma estos riesgos. Tal y como está, hay una suerte de descontrol en este tipo de construcción. Por lo tanto, se necesita una intervención de planificación, de refuerzo,
porque se nota que el riesgo ante inclemencias o eventos extremos es muy fuerte. Sí, a mí, Álvaro, lo que me llama la atención, que también conozco harto la zona, es que son demasiado tupidos la cantidad de edificios que hay uno al lado del otro. Enorme. Y uno podría esperar, y lo veo además uno en la planificación en Santiago y también en otros países, de que cuando se construye una infraestructura como esta, tan grande, que no son edificios de 4, ni de 5, ni de 10 pisos, sino que tienen mucho más, deberían tener al menos una zona de seguridad, un patio, algún espacio libre que los rodee, pero aquí no se da, aquí es uno al lado del otro, uno al lado del otro. Prácticamente pasa lo mismo ahí en Reñaca y en el sector alto de Concón. ¿Ahí hubo un error desde el punto de vista de esa planificación, de aprovechar hasta el último centímetro de tierra? Probablemente yo creo que las mitigaciones y las exigencias operacionales, por así decirlo, para mitigar estos riesgos no fueron suficientes. O sea, claramente se debe haber dado una atención distinta a construir en esa zona que construir en otros lugares no con estos riesgos. Yo creo que la mirada que se le dio como un proyecto normal emplazado en cualquier zona fue la que yo creo que desencadenó que se generaran estos aspectos. Ya, ahora, con todas las revisiones que se están haciendo, con el aprendizaje que han dejado estos ya 3 socavones, ¿tú dirías que las personas que tienen departamento en estos edificios deberían estar relativamente tranquilas? Hay que ponerse en los zapatos también de esos vecinos que hoy día dicen, chuta, va a volver a llover esta semana, ¿qué va a pasar ahora? No solo el edificio que tiene el socavón, los que están abajo, que llegó la remoción en masa, que se les inundaron, no sé, sus estacionamientos, los autos, etcétera. Hay ahí como una preocupación colectiva grande. ¿Tú dirías que pueden estar medianamente tranquilos o no? O sea, medianamente tranquilo, sí, en el sentido de que no va a colapsar su edificio. Lo que sí estaría preocupado de que de alguna forma los residentes, la inmobiliaria y el entorno trabajen de forma rápida para que ese socavón va a empezar a crecer. Si no se mitiga, si no se canaliza y no se evitan que las aguas sigan pasando por ahí. ¿Y eso qué significa? ¿Cambiar el colector? ¿Rellenar? ¿Cuál es como la mitigación que se debiese hacer en ese tipo de socavón? Ya tuvimos el ejemplo de Kandinsky, ¿se recuerdan o no? Sí. Hay que volver a construir un nuevo colector. Hay que dotarlo de otras capacidades y hay que desviar aguas desde arriba, por así decirlo, para que vayan por otra zona. O sea, esa zona actualmente hay que protegerla y va a tener un proceso de remediación, por así decirlo, como lo tuvo en el Kandinsky. Tuvimos un arreglo temporal y luego uno definitivo. Entonces va a haber un paso de por lo menos unos 3 o 4 meses en donde va a haber que desviar aguas desde arriba, va a haber que construir un colector que reemplace este que tenemos y luego va a empezar a rellenar. ¿Y hay algo particular ahí en ese relleno no puede ser? Álvaro, ¿y en la topografía de la zona hay algo en particular justo allí, justo donde está el Kandinsky, o es casual nomás de que haya sido esos los puntos donde de alguna manera reventó la tierra y dijo, bueno, por favor, basta? A ver, lo particular que tenemos elevada pendiente, o sea, la topografía es muy pronunciada. En segundo lugar, tenemos un suelo que, como dije, que ya no está infiltrando, hay mucha calle, por lo tanto la velocidad del agua es muy alta. Y eso hace entonces velocidades de agua superficiales muy altas, entrando por colectores a lo mejor pequeños, están reventando los colectores. Entonces eso es lo que tenemos ahí, mucha agua que está bajando a gran velocidad. Aparte del colector, ¿hay algo más que hacer, y el relleno, como para tener una protección fluvial, digamos, que cuando esas bajadas de agua se producen, o esto siempre es agua que finalmente infiltra y se va por los colectores? A ver, el mantenimiento y las limpiezas. O sea, si esto en los veranos no se hace todo un mantenimiento preventivo riguroso, un chequeo incluso estructural de las materialidades, en invierno no deberíamos tener estos problemas. Bueno, vamos a ver cómo viene esta semana. Álvaro, yo no sé, con esto vamos a terminar, pero su pronóstico o proyección para este día jueves, donde nuevamente va a llover, ¿con qué terreno se va a encontrar la lluvia? ¿Alcanza a secarse, a tener una mejor disposición el terreno para soportar la gran cantidad de agua que va a caer sobre todo el día jueves, o no? A ver, deberían generarse en estos días algunas obras de mitigación y de desvíos de agua desde arriba. Aguas arriba, debería haber alguna forma de impedir que baje con tanta velocidad el agua. ¿Y eso alcanzamos de aquí al jueves? No lo sé, no sé quiénes están dirigiendo esas obras, pero deberían. Ahora, si las aguas entran a este socavón va a seguir haciéndose más grande.
Ya, estamos contra el tiempo pensando en que viene la lluvia para esta semana, miércoles o jueves ya, y con intensidad en Valparaíso nos vamos a quedar atentos. Yo insisto, ponerse en los zapatos de los vecinos, de los que están ahí, nada es fácil. Gracias, Álvaro, por ayudarnos a entender un poco más. Lo que queda claro al menos es que no deberían colapsar los edificios, que es como el primer temor que tienen las personas, pero que a un largo trabajo para mitigar, para reparar y para evitar que esto se siga profundizando. Que te vaya muy bien. Gracias, Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mi alma mater también, así que muchos cariños por allá. Que te vaya muy bien, un abrazo. Gracias, Álvaro. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, casi las 10 de la mañana, enseguida regresamos con más noticias.